Muy bien. Todos nosotros tenemos reglas de vida. Consciente o inconscientemente, todos nosotros tenemos reglas de vida. Por ejemplo, yo puedo identificar una regla de vida que es real en mi vida. Y esa es dar gracias. Yo puedo decir que para mí eso es una regla de vida. Siempre desde niño, por educación, me han enseñado a decir gracias. Y a veces me paso de eso. Siempre mi esposa me regaña porque cuando estamos en el semáforo y alguien se acerca a entregarme algo para comprar o me pide monedas, yo le digo, no, gracias. Mi esposa me queda mirando, ¿cómo vas a decirle gracias? Pero bueno, esa es una regla de vida para mí. Dar gracias por todo, aun cuando no debo dar gracias. ¿Qué es una regla de vida para usted? Que usted dice, yo me caracterizo por esta regla de vida. Puede ser, siempre me han enseñado a madrugar, 5 de la mañana me estoy tomando mi café, sentado leyendo el periódico. Piensen en una regla de vida. A ver, escucho algunas. Saludar, muy bien. Pedir el favor. Escuchar. ¿Alguna otra? Servir, cumplir la responsabilidad, ¿cierto? No, eso es una regla de vida. Así trasnoche lo haga, cumplo con lo que me pidieron. Bueno, todos nosotros tenemos reglas de vida y en el camino del Señor también es necesario establecer reglas de vida. Una de las dificultades más grandes que nosotros vivimos en nuestro caminar con Dios es que todos tenemos buenas intenciones, pero nos quedamos ahí en las buenas intenciones. Si yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros quisiéramos mejorar nuestra relación con Dios? Diríamos, amén, sí, yo quiero. ¿Cuántos quieren orar más y mejor? Amén, yo quiero. ¿Cuántos quieren leer la Biblia mejor y más tiempo? Amén. Cada uno de nosotros tiene buenas intenciones con el Señor y queremos hacer muy buenas cosas, pero no tenemos una regla de vida que nos lleve hacia eso. Alguien dijo que el cristianismo es una religión de kilómetros de ancho con 1 centímetro de profundidad. Que el cristianismo es una religión de kilómetros de ancho, miles de millones de cristianos en el mundo, pero con 1 centímetro de profundidad. Y yo creo que eso tiene mucho de verdad. Tenemos mucho conocimiento intelectual de Dios. En las librerías cristianas, por lo menos en esta región del mundo, podemos conseguir la cantidad de libros cristianos que usted no se imagine. Yo no sé cada cuántos minutos está saliendo un nuevo libro cristiano. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha puesto a pensar y a mirar su biblioteca? ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? 4, 5, 6. Yo tengo 8 Biblias en mi casa. 8 Biblias en mi casa. Y tenemos un conocimiento intelectual de Dios muy grande, pero muchos de nosotros no tenemos una relación personal con Dios. Vivimos a veces de la espiritualidad de otras personas. Entonces nos la pasamos leyendo libros cristianos, buenos libros cristianos, nos la pasamos escuchando programas de radio, escuchando la predicación del domingo en YouTube, en la emisora sintonizamos la emisora cristiana y no desarrollamos una relación personal con Dios, sino que vivimos de la vida espiritual de otros. Cada uno de nosotros debería desarrollar una regla de vida también en su quehacer espiritual. Hoy estamos llegando al final de Espiritualidad Emocionalmente Sana. Un ciclo de predicaciones que nos ha llevado por varios senderos. Empezamos descubriendo los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma, ¿cierto? Y hablábamos que hay 3 síntomas para una espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Recuerdan cuáles son? Por lo menos uno de ellos. Vivir en el auto o no usar el auto. La autorreflexión, no usar la autorreflexión, ¿cierto? La autoconciencia. Una vida espiritualmente enferma es una vida que se vive en piloto automático, que vive sola, ¿cierto? No se pregunta sobre sí misma, no reflexiona, es como vivida en piloto automático. Bueno, y vimos otros síntomas más de esa espiritualidad enferma. Luego tratamos de descubrir 7 caminos para llevar esa espiritualidad enferma y hacerle un tratamiento médico a través de 7 caminos, 7 senderos hacia una espiritualidad emocionalmente sana. El primero de ellos que vimos es, conócete a ti mismo para poder conocer a Dios. Y estudiamos la vida de David y Goliat, ustedes recordarán la predicación. Y tal vez la frase más importante de esa predicación es que Dios nos decía,
Tú no necesitas ser otra persona, tú no necesitas parecer ser grande como Goliat para enfrentar a otro gigante, tú no necesitas ser quien no eres, porque tú mismo, como Dios te hizo, eres el instrumento. Conócete a ti mismo para poder conocer a Dios. El segundo sendero que explorábamos es retroceder para poder avanzar. Y ahí estudiamos la vida de un personaje extraordinario llamado José. Y José nos enseñaba que debemos romper con el poder que tiene el pasado en nuestro presente. Que muchos de nosotros, como somos hoy en día, como actuamos hoy en día, tiene que ver con nuestro pasado. Alguien ayer me decía que había tenido una reacción y dijo, y me acordé de cómo era mi papá, ¿cierto? Y eso es la realidad. Y muchos de nosotros vemos en nosotros mismos reflejados cosas de lo que fuimos en el pasado o de lo que otros hicieron en el pasado. Muchos recordamos aún palabras que nos dijeron en el pasado. Tú no vas a servir para nada, eres un bueno para nada, tú eres feo, eres fea. Y en esas palabras que nos dijeron puede ser hace 20 años, siguen grabadas en el corazón y tienen poder hoy, en cómo hacemos las cosas, en cómo vivimos nuestra vida. Entonces, romper. José nos enseñaba a romper ese poder del pasado sobre el presente. 3. Viaje a través del muro. Y estudiamos la vida de Abraham. Y aprendíamos de Abraham que Dios te lleva a la noche oscura del alma. Que es Dios que nos lleva a esos momentos difíciles de la vida para probar nuestro corazón. Y que debemos creer que la prueba no viene a nuestra vida para destruirnos, sino para bendecirnos. 5. Agrande su alma a través del dolor y de la pérdida. Y ahí estaba la predicación, cómo duele crecer, ¿cierto? Y nos llevaba a reflexionar sobre los momentos de dolor en la vida y que es necesario pasar el dolor y que el dolor agranda nuestra alma. Y estudiamos la vida de Jesús en Getsemaní. Muy bien. Y finalmente, descubra los ritmos del devocional, la oración como un fundamento de la vida. Estudiamos la vida de Daniel, que oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, y aprendíamos sobre la oración como ese canal de comunicación con Dios. Y finalmente, la semana pasada, ¿cómo podemos crecer como un adulto emocionalmente maduro? Y estudiamos la vida de buen samaritano. Y básicamente es que necesitamos cumplir los 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, que nosotros no somos capaces de cumplir esos 2 mandamientos, pero que en Cristo podemos nosotros ser más que vencedores y poder decir sí y amén a estas 2 realidades tan importantes. Bueno, ese ha sido nuestro caminar rápidamente para hacer un resumen ya para terminar con esta predicación espiritualidad emocionalmente sana. Hemos ido por 6 senderos para encontrar ese camino hacia una espiritualidad sana. En el día de hoy vamos a explorar un último camino y es el desarrollo de una regla de vida. Para nosotros poder vivir una vida espiritualmente sana necesitamos desarrollar una regla de vida que nos oriente hacia allá. Dicen que los granjeros del medio oeste norteamericano, que viven muchas tempestades y tormentas de granizo, en muchas ocasiones estando en el granero y cuando caen estas tormentas repentinamente se pierden y muchos de ellos han llegado a morir en el camino del granero a la casa. Pocos metros, 100 metros de distancia, 80 metros de distancia, pero han llegado a morir congelados porque pierden el rumbo. Es tan fuerte la tormenta de granizo que no les permite abrir sus ojos, todo se les nubla alrededor y en una distancia tan corta de 80 metros, 70 metros han llegado a perecer en el camino del granero de la finca hasta su casa. Para solucionar este problema ellos se inventaron una cuerdita o hicieron algo, siempre tienen amarrada una cuerda desde el granero a la puerta de su casa. Entonces cada vez que viene la tormenta de granizo fuerte que tumbaría el granero, ellos cogen la cuerda y se van por la cuerda, se aferran a la cuerda y la cuerda les lleva salvo a su casa. Cuando pensamos en una regla de vida, pensamos en trazar una cuerda desde nuestras intenciones, que son buenas, a el poder hacer lo que queremos hacer. Y esa cuerda se llama regla de vida. Necesitamos una cuerda que nos mantenga conectados con el Señor. Y hoy hablaremos de cómo desarrollar esa cuerda que nos mantiene conectados en nuestra relación con Dios. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a ver cuál era la cuerda que construyó la iglesia primitiva. ¿Qué cuerda construyó la iglesia para mantener
su vida conectada a la vida de Dios. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer versos 42 en adelante, 41 en adelante. Hechos narra el comienzo de la iglesia. Después de que el Señor asciende nuevamente, después de estar 40 días con sus discípulos, va a estar con el Padre y empieza el movimiento del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y la iglesia empieza a movilizarse en la predicación de la palabra. Y noten lo que se nos dice de la primera comunidad cristiana que hubo. Verso 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Noten verso 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué tal la historia? La primera tentación que tenemos al leer historias como esta es pensar, es que allá era fácil, para ellos era fácil. Nosotros tenemos una capacidad muy grande de cortarle pedacitos a la Biblia, ¿cierto? Entonces nos gusta el pedacito que nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Y esos versículos los copiamos en papelitos, los ponemos en el baño, compramos cuadros, fotografías que nos dicen, yo soy el buen pastor de las ovejas. Pero los versículos como estos que nos hablan de un grado de compromiso y una responsabilidad de la iglesia en la comunión como estos, no nos parecen que deberían estar ahí, ¿cierto? Entonces cuando el Señor nos dice, tomen mi carga, cada uno tome su cruz y síganme. Yo no he visto el primer hogar cristiano que tenga ese versículo en la entrada o en la sala. Tome su propia cruz y síganme. ¿Usted ha visto alguna vez ese versículo o en una iglesia? No, porque no es popular. Es más popular, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y nosotros tenemos la tentación de hacer eso con la Biblia. Las cositas que nos gustan, las promesas, las capsulitas de amor, esas promesitas que sacamos en tarjeticas, eso nos gusta. Pero algunas porciones de la Escritura que nos cuesta, que nos llega al alma, que nos ponen un desafío, uno piensa una de dos cosas: o eso no se aplica en estos tiempos, eso era para los tiempos de Jesús, y resultamos siendo exégetas del texto bíblico, diciendo, no, eso era para los tiempos de Jesús, ahora no. O tratando de interpretar, ¿cierto? No, esto debería interpretarse así, así. Un texto como estos es la historia de una iglesia, y así vivía la iglesia. Y ya de entrada nos pone un desafío muy grande a nosotros. ¿Qué tipo de vida vivía esta iglesia? Y para ellos no era más fácil que para nosotros. Esta iglesia es una iglesia que está siendo perseguida interna y externamente. La iglesia primitiva vivía la presión de la religión judía, que era la religión que imperaba en Jerusalén. Y no era una reprensión o como una interferencia pasiva, era una interferencia muy activa. Haga de cuenta que nosotros, que la religión tradicional en Colombia, ustedes ya saben cuál es, viniera sobre nosotros y que quemaran a nuestras personas y que apedrearan a los miembros de las iglesias. Ellos están viviendo esa división, pero fuera de eso, el Estado también está persiguiendo a la iglesia. Roma, que es el imperio que está dominando toda Judea, también está persiguiendo a la iglesia. Entonces no solamente tienen la presión religiosa, sino la presión política. Y en medio de esas dificultades tan grandes, esta iglesia vivía de esta manera. Ahora bien, noten la forma en que ellos vivían. Verso 42.
se mantenían firmes. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Cómo dice Reina Valera en el versículo 42? Y perseveraban. Aquí dice, se mantenían firmes y perseveraban. Al reunirse la iglesia del Señor, esa iglesia de hace 2000 años, más de 2000 años, al reunirse, perseveraban en 4 cosas muy importantes, que son como los 4 hilos para ellos hacer su cuerda, esa cuerda que les va a conectar desde las buenas intenciones al poder hacer. ¿Cómo tejieron ellos esa cuerda? A través de 4 hilos que nos dice el texto. Noten los 4 hilos que forman el texto. Número 1, verso 42. Están todos en el verso 42. ¿Se mantenían firmes en qué? En la enseñanza apostólica. Y aquí está el primer hilo de esa cuerda que nos conecta a nuestra relación con Dios. Perseverar en la enseñanza apostólica. La única forma en que nosotros como creyentes podemos crecer es por medio de ser alimentados por la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra del Señor, si nosotros no estudiamos y no meditamos la palabra de Dios, nuestra relación con Dios no puede crecer. Yo soy un defensor de las diferentes formas que hay de conectarnos con Dios, y los artistas y muchos movimientos de iglesias hoy están trabajando muchas formas de conectarnos con Dios y de ver la revelación de Dios. En algunas iglesias, por ejemplo, no hay predicación. En un momento puede ver un domingo y simplemente muestran cuadros de pintores reconocidos o imágenes de paisajes, y le dicen a la gente qué les habla esa imagen de Dios. Y yo creo que Dios nos dejó el arte como una expresión de su revelación, que Dios a través de las imágenes, de la danza, de la música, que Dios se revela ahí y que Dios nos muestra sus bellezas. Por eso es que la adoración nos encanta tanto a algunos de nosotros y nos emociona el corazón, porque nos conectamos ahí con Dios. Pero siempre me ha llamado la atención, ¿por qué Dios no nos dejó una guitarra? ¿Por qué Dios nos dejó un cuadro como revelación? ¿Qué fue lo que nos dejó Dios? Un libro. ¿Por qué? ¿Cierto? Yo no sé por qué nos dejó un libro, pero si nos dejó un libro es porque muy seguramente Él quiere que lo abordemos como se aborda un libro. ¿Y cómo se aborda un libro? Teniéndolo en un lugar de la casa abierto. ¿Así se conoce un libro? ¿No? Leyendo el prefacio y al final, ¿no? Comienzo y el final del libro, como hacíamos mucho en el colegio, bajando un resumen del vagón del vago. No, el libro se conoce leyéndolo, estudiándolo. Y la forma en que Dios nos ha dado para conocer el libro es la lectura personal de la Escritura. Pero en los tiempos de Jesús eso era casi un imposible por el valor del texto. Nadie en su casa tenía un texto bíblico, porque el valor del papel era incalculable. La gente que llegaba a tener una parte de la Escritura era multimillonaria. Entonces la gente multimillonaria no coleccionaba carros ni Ferraris, coleccionaba partes de la Biblia. Qué belleza, ¿no? Pero la forma en que aprendían las personas en esa época era en lugares como estos. Se reunían en comunidad porque toda la iglesia tenía un solo libro. Y lo que a veces hacía era, había una lectura bíblica y la gente meditaba en él. A los niños, desde pequeñitos se les enseñaba la Escritura. A algunos de los niños se les escribía en papelitos, en las puertas de la casa. ¿Recuerdan Deuteronomio? En las puertas, en los postes, en los dinteles, en todos los lugares para que ellos memorizaran la Escritura. Dicen que un niño de 13 años en la cultura judía debía aprenderse toda la Torá, es decir, de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Niño de 13 años. Ahora pregúntele a un niño de 13 años si se sabe el himno nacional, el himno de Antioquia. No se lo saben los de 30 y pico que cantan en el estadio cuando juega Colombia, mucho menos un niño. Pero Dios nos ha dejado un libro, Dios nos ha dejado un libro. Y la forma en que nosotros nos conectamos con Dios es aprendiendo de este libro. Así que, hermanos, yo sé que no todos, a todos nosotros no nos gusta la lectura, no nos gusta leer, no nos gusta escuchar conferencias, no nos gusta estudiar. Muchos hemos perdido el hábito de estudiar por muchos años,
Pero Dios nos dejó un libro, no sé por qué razón nos dejó un libro, pero aquí está ese libro. Y dicen que esta iglesia perseveraba en la enseñanza del Señor. Benedicto dijo lo siguiente: somos una escuelita al servicio del Señor. ¡Qué belleza! Somos una escuelita al servicio del Señor. Y nosotros estamos en esa escuelita. Pero no solamente esta iglesia tenía ese hilo para conectarse con Dios de la enseñanza apostólica, también tenían otro. Sigan leyendo en el verso 42. ¿En qué más se mantenían firmes? En la comunión. Y ese es el segundo hilo de nuestra trenza, de nuestro cordón, que nos va a llevar a una comunión con Dios. Comunión. La palabra comunión implica compartir la vida, compartir la vida. Estas personas tenían comunión. No eran simplemente espectadores que van a un evento, que venían cada semana, se sentaban y salían. Estas personas tenían comunión, compartían la vida, eran una familia de fe. Tanto así que se ven expresiones muy grandes de comunión, como que vendían sus posesiones y las repartían entre todos. Y esas de las partes que uno dice, uy, no, eso no, ¿cierto? Ahora bien, yo no soy quien para decir que eso se debía hacer. Y noten que no es los apóstoles los que le dicen a la gente, vendan todo lo que tienen y tráiganlo a la iglesia. ¿De quién era la iniciativa? De ellos. Era tanta la comunión que ellos sentían unos con otros que ellos mismos tomaban esa decisión. Así que usted no le crea a aquellos que le dicen a usted, tráigame esto, regáleme el carro, ofrende yo no sé qué, escritúreme la casa. No. La única forma en que usted puede llegar a hacer algo así es si Dios mismo se lo ordena. Si Dios se lo dice, hágalo. Pero no digas que Dios me mandó a decirle. No, que el Señor te lo diga a ti. Pero noten el grado de comunión que tenían estas personas. Compartían hasta sus propios bienes. El segundo hilo que nos va a sacar a nosotros, la segunda regla de vida que ellos tenían es: todo lo que yo tengo no es mío. Yo simplemente soy un administrador de eso, para compartirlo con los demás. Y ellos vivían esa clase de comunión que los llevaba del querer, de las buenas intenciones, al hacer. Muchos de nosotros nos preguntamos, ay, si yo tuviera tal cosa, yo ayudaría a los niños de Somalia y de Etiopía, ¿cómo quisiera yo ayudar allá? Pero tenemos cosas aquí muy cercanas, y la semana pasada el pastor Diego nos hablaba del buen samaritano. Cuánta necesidad está cerca de nosotros, y a veces no necesitamos llegar a tener mucho para dar. De lo poco que tenemos, una librita de amor. Cuando voy al supermercado y no solamente compro una libra de arroz, sino compro 2, y traigo una para la canasta del pan y del pez, estoy comunicando, yo quiero compartir con otros lo que Dios me ha dado a mí. Entonces esta iglesia también vivía eso, crecían en comunidad. Y es que la otra forma que Dios creó para nosotros para crecer como cristianos maduros es la iglesia. La iglesia no es un invento de la religión, la iglesia no es un invento de los pastores, la iglesia es idea de Dios. Y yo invito a la gente y animo a las personas, sí, tú puedes ver palabra de Dios en la televisión, puedes escuchar predicaciones de un pastor que te guste en televisión, está bien, puedes hacerlo, pero tú y yo necesitamos la vida de la iglesia. La iglesia fue idea de Dios. Así que esto que estamos haciendo aquí, cuando salimos y compartimos juntos el pan, el postre, la empanadita, que hoy hay empanada, estamos compartiendo la vida de la comunidad. Ahí estamos viviendo comunidad, ahí estamos viviendo iglesia. Y eso fue idea del Señor. Si no fuera idea del Señor, no estaríamos aquí. Hubiese sido mucho más fácil cada uno en su casa, reúne su familia y ya. Pero esta gente iba de casa en casa compartiendo la vida. Número 3, ¿qué más hacían? ¿Cuál es el tercer hilo? Partían el pan. Y el partimiento del pan nos habla de dos realidades en la iglesia. Número 1, el elemento ritual. La cena del Señor los convocaba a ellos en un elemento ritual, en que hay un momento en que paramos y recordamos al Señor. Y el Señor nos dejó 2 sacramentos, no 7, 2 sacramentos creemos los cristianos evangélicos. Número 1, la cena del Señor, que fue instituida por Él. Háganlo cada vez que se reúnan en memoria de mí. Y la cena del Señor
tiene ese elemento ritual en que paramos, nos detenemos y pensamos en él. Y el otro es el bautismo, que fue una institución dejada por él, ¿cierto? Bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está ese elemento del ritual. Necesitamos esas cosas rituales. A muchos de nosotros no nos gustan las cosas rituales ni estructuradas, ¿cierto? ¿Por qué ir a la iglesia si yo puedo tener comunión con Dios fuera de la iglesia? ¿Por qué los grupos de vida? ¿Y por qué tanta estructura? Y peleamos con la estructura. Pero noten que el mismo Señor creó estos ritos, estas cosas que son de estructura, como la idea de la iglesia, que se reunía una vez por semana, ellos todos los días. La cena del Señor, qué se debe hacer, qué se debe decir, cómo se debe hacer. El bautismo, que es otra ceremonia. Entonces, el Señor nos deja esos elementos rituales para recordar también cosas importantes en nuestra fe cristiana. Pero por otro lado, también el partir el pan nos habla de la generosidad con el necesitado. Y ellos partían el pan con el que estaba necesitado. Hacían ágapes casi todos los días. ¿Vos qué vas a traer? No, yo traigo los frijoles. Bueno, yo traigo el arroz. No, yo no tengo nada en la casa. No importa, traigo una panela y algo a la aguapanela. Y se reunían los hermanos y compartían la vida, partían el pan con el necesitado. Y esa realidad también debemos vivirla nosotros como iglesia. Eso nos va a mantener conectados con Dios si compartimos la vida de la comunidad partiendo el pan. Y número 4, finalmente, la oración. La oración. Perseveraban en la oración. Hay 3 tipos de oraciones, o hay 3 formas en que podemos definir la oración. Hay una oración que es la oración que habla con Dios, que es la oración más común que nosotros hacemos. Abrimos nuestra boca y empezamos a hablar con Dios. Ese es un tipo de oración. Pero hay otro tipo de oración que es la oración que escucha a Dios. Y ahora más adelante les voy a hablar de eso. Hay una oración que escucha a Dios, que se queda en silencio y le dice: Padre, yo no tengo mucho que decirte, pero tengo unos oídos para escucharte. Dime qué quieres, háblame. Una oración que escucha. Y número 3, una oración para estar con Dios, que es esa oración que no espera ni siquiera decir o escuchar, sino simplemente estar con Él, la meditación. Y muchos de nosotros disfrutamos esos paseos caminando y ver las montañas, ver una flor, y no decimos ni esperamos escuchar nada, simplemente estamos con Dios. Como aquellos momentos con la persona que uno ama en que ni uno necesita decir algo, ni esa persona necesita decir algo, simplemente nos contemplamos el uno al otro y eso es suficiente. Entonces la oración es muy importante para esa conexión con Dios. Pero la oración no solamente es importante para relacionarnos con Dios, sino también la oración es importante para alejarnos de la tentación. Hay un dicho muy antiguo y muy popular que dice: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es una realidad. La forma en que Dios ha creado para fortalecernos en medio de la tentación es la oración. Y la oración nos es dada como un regalo para fortalecernos en el momento en que llegue la tentación a nuestra vida. Así que ese cuarto hilo que tenía esta iglesia, que lo conectaba desde sus intenciones de perseverar y sus intenciones de hacer, eran: número 1, la enseñanza apostólica. Número 2, la comunión. Número 3, partir el pan. Y número 4, la oración. 4 hilos que formaban esa cuerda que sostenía esta iglesia arraigada a Dios. Ahora bien, la iglesia siempre fue desarrollando e incorporando nuevas prácticas a su vida, nuevas reglas de vida. Cuando la iglesia primitiva empezó a crecer y los gentiles, es decir, los no judíos, empezaron a llegar a la iglesia, se dieron cuenta que ellos no tenían un trasfondo religioso, es decir, que ellos no conocían la ley. Entonces, ¿cómo hago yo para explicarles a estas personas que hubo un Cristo que murió por sus pecados, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha venido? Si para ellos el Cordero no significa nada, es un animalito, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que esas personas entiendan esas realidades que entendemos nosotros los judíos, pensaban ellos, pero que los gentiles no conocen porque vienen de un origen griego en que esas cosas no le dicen nada? Entonces la iglesia empezó a crear mecanismos, reglas de vida. Y una de esas reglas de vida que hasta el día de hoy se sostiene en la iglesia tradicional y que se ha perdido en la iglesia cristiana es la catequesis. ¿Cuántos de ustedes hicieron la catequesis? ¿Sí? Y la catequesis era el comienzo o la etapa antes de ¿qué? De la primera comunión.
Y en la catequesis se aprenden las grandes verdades de la fe cristiana. Nosotros los cristianos lo hemos llamado más como discipulado, ¿cierto? Y aquí en la iglesia tenemos oportunidad de hacer discipulado, pero creo que ha sido uno de los grandes descuidos de la iglesia, ¿cierto? Una de las cosas que hemos abandonado como iglesia. Pero con esto les quiero decir es que las reglas de vida se van dando también en torno a la comunidad, cómo se va desarrollando. Y cada iglesia local tiene reglas de vida. Esta iglesia local tiene unas reglas de vida, unos hilos que queremos como institución darles a ustedes como organización, como iglesia del Señor, proveerles a ustedes como iglesia, como miembros del cuerpo, para que se mantengan unidos con Dios. He aquí algunos de esos elementos que son importantes y son como esos hilos para esta comunidad local. Número 1, queremos fomentar las relaciones interpersonales. Y para eso decimos somos sanados en comunidad. Entonces ese es un hilo que nosotros creemos muy importante en la comunidad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo fomentamos eso, por ejemplo? Esas relaciones interpersonales. Actividades como los ágapes, por ejemplo, los martes de oración, es decir, cada cosa que nosotros hacemos para crecer en esas relaciones interpersonales. Tener una cafetería al final para que se queden y nos quedemos hablando, ¿cierto? Conociéndonos un poco más. Otro hilo que como iglesia queremos trazar, queremos que toda la iglesia esté en un grupo pequeño. Eso es un hilo que hemos trazado en esa cuerda de cómo le ayudamos a la iglesia a mantenerse conectada con Dios. Esa es una regla de vida en la comunidad, que toda persona esté en un grupo de vida, esté en un grupo pequeño. 3, la predicación bíblica y expositiva. Siempre queremos exponer un texto de la palabra. Creo que hoy no ha sido el mejor ejemplo de eso porque ha sido mucho más temático, pero regularmente creemos en eso, en una predicación expositiva. Creemos mucho en las familias sanas, que si tenemos familias sanas, tendremos una iglesia sana. Por eso invertimos tanto en cosas como Tú y tu casa, los animamos al devocional en familia, escuela de padres que arrancan 2 semanas, alfa para matrimonios, porque creemos que lo mejor que le podemos entregar a esta sociedad, a esta Sabaneta, son familias sanas. Porque el problema de Sabaneta, de Medellín, de Antioquia, de Colombia, no es la violencia, no es la drogadicción, no es la prostitución, todas esas son consecuencias, todas esas son síntomas, pero no es la enfermedad. La enfermedad de este país es la desintegración familiar. Y queremos como iglesia trabajar en eso, que el mejor aporte que podemos dar nosotros, la mejor misión que podemos hacer aquí es trabajando en las familias, que hayan familias sanas y sólidas. Ese es otro hilo. Evangelización y misiones. Creemos que no solamente existimos para nosotros, sino que estamos aquí para otros. Entonces queremos apoyar causas misioneras hacia afuera, oportunidades de evangelización aquí mismo, Vive el Inglés, Escuela para Padres, Alfa, normal, oportunidades que queremos para que la gente que no conoce del Señor pueda venir. Entonces, cada iglesia tiene unos hilos que forman una cuerda que ayudan a cada uno de nosotros pasar de las buenas intenciones a estar conectados con Dios. Y la iglesia tiene esos hilos. Y usted puede tomarse de esos hilos, aferrarse a esos hilos y pasar. Puede unirse a un grupo de vida, puede crecer en su vida relacional, puede involucrarse en misiones y evangelismo. Esa es la cuerda que hemos trazado en la iglesia. Ahora bien, sé que a algunos de nosotros no nos gustan ese tipo de cosas, no nos gustan las reglas, no nos gustan las estructuras, y mucho menos en asuntos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿cierto? Nos produce como alergia la estructura, no nos gusta, y mucho menos en los asuntos que tienen que ver con la fe. Creemos que la relación con Dios solamente debe ser espontánea y libre, y sí, también es así, pero creo que nos engañamos cuando vivimos en eso, porque todo lo que nosotros hacemos en la vida está basado en estructuras y en reglas de vida. ¿Se ha puesto usted a pensar que usted siempre hace lo mismo cuando se levanta? Póngase a pensar cuáles son los pasos que usted tiene. Yo les digo lo mío, yo me levanto, ¿cierto? Voy al baño, me lavo la cara, me lavo la boca, voy y me siento, leo la Biblia, oro, luego voy y me baño, hago el desayuno o desayuno si mi esposa me lo ha preparado. Siempre hago lo mismo y siempre me siento en el mismo lugar. Otros hago el café, mientras hago el café prendo las noticias, veo los titulares. Todos nosotros actuamos así. Todos nosotros, la mayoría de nosotros tenemos un despertador en la casa.
Si la vida es espontánea y libre, ¿usted por qué usa un despertador? Porque usted necesita una regla de vida que le diga a esta hora debe levantarse. Entonces, nuestra vida funciona así, nuestras relaciones interpersonales. Si nosotros no nos proponemos, por ejemplo, el día de descanso, tomar unas decisiones de regla de vida, como apagar el celular, no voy a abrir el correo electrónico, no voy a pensar en el trabajo, apago mi celular, lo dejo guardado en la última gaveta que tengo en el nochero de la habitación, no voy a revisar correos electrónicos. Si usted no toma esas decisiones, va a resultar en su día de descanso trabajando. Necesitamos, aún para las relaciones interpersonales, tomar decisiones. Algunos de nosotros tenemos que poner recordatorios de fechas especiales, porque si no, se nos olvida. El cumpleaños de nuestra esposa, de mamá, papá, poner recordatorios porque si no se nos olvida. Necesitamos reglas de vida aún en esos asuntos tan pequeños. Para terminar, que usted piense en cuál va a ser una regla de vida para su propia vida. No de la iglesia tiene unos hilos, pero quiero animarle a que usted por lo menos trace 4 hilos que formen una cuerda que lo sostengan a usted en su relación con Dios, que lo lleven de las buenas intenciones al hacer. Y ustedes están recibiendo una hojita. Esa hojita es una regla de vida. Regla de vida. 4 elementos tiene esa hojita: oración, descanso, trabajo o actividad y relaciones. La Iglesia Católica y sobre todo las comunidades que viven en claustros han desarrollado mucho este tema de reglas de vida. Han desarrollado mucho estos temas de cómo podemos nosotros llevar a la práctica lo que creemos. Y esta regla de vida está basada en una regla de vida de Benedicto, que fue un monje muy importante en siglos pasados. Y él desarrolló esta regla de vida, de cómo debería uno vivir. Que uno en la vida por lo menos debería tener en cuenta 4 elementos. Ahora bien, la hoja que ustedes han recibido tiene 2 preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué voy a hacer en cada uno de esos asuntos de mi vida y cuándo los voy a hacer? Quiero que repasemos uno a uno rápidamente para que usted tome un tiempo y usted haga su propia regla de vida. Muchos de nosotros vivimos desorientados y tenemos nuevamente buenas intenciones. Yo creo que esto les puede ayudar a cada uno de ustedes a tener una regla de vida, que ojalá enmarque esta hoja y la ponga o la plastifique y usted se recuerde esta hojita cada semana. Primer elemento que debe estar en nuestra regla de vida es la oración. Yo, Señor, me comprometo a que cada día de mi vida habrá un espacio de oración. Ahora bien, quiero animarlos en un estilo de oración que es muy importante y que fue desarrollado por una comunidad católica que se llama Lectio Divina. ¿Habían escuchado antes el término? La Lectio Divina. ¿Sí? ¿En qué consiste la Lectio Divina? Bueno, hay básicamente 4 cosas que se hacen allí. Silencio, leer las escrituras, silencio y oración, silencio y quietud, oración y estudio. Yo les propongo, y si ustedes pueden apuntar, que cuando lean la escritura hagan por lo menos las siguientes cosas. Número 1, leemos para escuchar. Leemos para escuchar. Y eso tiene que ver con que la Biblia no fue escrita para ser leída hacia adentro, sino para ser escuchada. La Biblia se dio para el discurso público. ¿Por qué? Porque no había el desarrollo de la escritura. Entonces trate de desarrollar el hábito de leer para escuchar. Eso quiere decir que pongo los acentos donde son, que pongo el sentimiento. Entonces, si estoy leyendo y Judas se ahorcó, no voy a leer y Judas se ahorcó. No, voy a leer y Judas se ahorcó. Ponerle el sentimiento, ¿cierto? Las parábolas, a veces le perdemos la riqueza a las historias de la Biblia porque no las leemos para ser escuchadas. Lea como si usted estuviera escuchando lo que está leyendo. Y algo muy importante que nos ayuda a crecer en eso, yo creo que necesito crecer en eso y esta nueva etapa de mi vida me va a ayudar, es leerle cuentos a los hijos.
Porque leerle cuentos a sus hijos no le permite a usted tener una lectura plana de la escritura. Va, y Caperucita Roja llegó al bosque y llegó el lobo y se la comió. No, te lleva a poner el sentido a la historia. Entonces, cuando leas la Biblia, número 1, léela para ser escuchada. Ojalá léela en voz alta. Varias veces. Número 2, calla para meditar. Calla para meditar. Calla para meditar. Lees la Biblia y te quedas en silencio y meditas en lo que lees. No vas a empezar a orar, no vas a empezar a decir, te quedas en silencio. Entonces primero lo lees varias veces para escuchar. Luego haces silencio para meditar. ¿Qué estoy escuchando aquí de Dios? ¿En qué palabra me llamó la atención? A veces es una sola palabra la que nos llama la atención. Por ejemplo, en esta lectura, y perseveraban. Mi mente se quedó cautiva ahí, y perseveraban. Y medité en eso. ¿En qué necesito perseverar? ¿En qué necesito perseverar? ¿En qué necesito mantenerme firme? A veces es una palabra, meditar, hacer silencio para meditar. Número 3, imaginar para identificarnos. Imaginar para identificarnos. Imagínese la escena. Hace 8 días nos hablaban de el buen samaritano. Imagínese esa historia. A veces no tenemos que imaginárnosla solamente, la vivimos día tras día. Cuando encontramos a una persona tirada en la calle, oliendo sacol, ahí está. Nos imaginamos la historia y nos identificamos. ¿Quién soy yo entonces cuando veo un cuadro como esos? ¿Soy yo el sacerdote? ¿Soy yo el levita? ¿Soy yo el buen samaritano? ¿Soy yo el que está ahí tirado y que necesito que alguien me ayude? ¿Soy yo aquel donde me traen las personas para cuidarlas, el mesero, el que hospedó a este hombre? ¿Quién soy yo en la historia? Entonces, imaginamos para identificarnos quiénes somos en ese pasaje. Y número 4, oramos para responder. Oramos para responder. Estas 4 cositas son herencia de la escuelita de predicación y que usted sí puede guardarlas en su corazón, serán muy importantes. Que usted ore de esa manera, que su primera cosa que haga en el día sea esas 4 cositas. Toma un pasaje de la Escritura, lo lee para ser escuchado varias veces, hace silencio para meditar. Número 3, se imagina la escena para identificarse dónde estoy yo ahí, quién soy yo de esos. Y finalmente, respondo en oración. ¿Y cómo respondemos en oración? Según lo que Dios ya nos ha hablado en el relato. Esa dinámica la hacemos aquí, por ejemplo, los martes. Leemos un texto de la Biblia y respondemos. Señor, tú me muestras aquí que yo soy esto. Yo te pido perdón porque al igual que veo en el texto yo también esto. Respondemos a Dios en oración. Entonces, muy importante, un elemento nuevo que hemos aprendido acerca de la oración, la lectio divina y estas modificaciones. Aparte, ¿cómo vas a hacer tú esto? ¿Qué vas a hacer para guardar ese espacio de oración en tu vida? Como algo inconmovible. Entonces tal vez la decisión va a ser, me voy a levantar 20 minutos antes de lo que me estoy levantando. Pongo el despertador 20 minutos antes. Y voy a tomar 20 minutos para hacer esto cada mañana. O tal vez sea, me voy a acostar 20 minutos después y antes de ir a la cama voy a tomar el tiempo para esto. O la hora de almuerzo, tengo 2 horas, voy a tomar una sola. Y en la otra hora me encierro en el baño, en la oficina y hago mi tiempo de lectio divina. Segundo elemento que debe estar presente en nuestra regla de vida, el descanso. El descanso. Y ahí hay 2 elementos. Por un lado, el sabbat o el sabático, el día de descanso. El orden natural nos enseña el descanso. Dios mismo descansó. Siendo perfecto, Dios no se cansa, pero Dios tomó la opción de descansar un día. ¿Quiénes somos nosotros para no descansar? Date la oportunidad de darte cuenta de que el mundo sigue igual aun si tú paras. Que el mundo no se va a destruir si tú descansas. Necesitamos descansar y el descanso es una idea de Dios.
y Dios guardó un día en la semana para ese descanso. 4 cosas debe hacerse en ese día de descanso. Para muchos de ustedes hoy es ese día. En ese día debemos detenernos. Es decir, todo lo que hacemos normalmente ya no lo hacemos. Yo me detengo, paro, no reviso correos, no trabajo, no hago las cosas que normalmente hago. Me detengo. Número 2, descanse. Busque la forma en que usted descansa. Y cada uno de nosotros descansa de formas distintas. Yo descanso viendo fútbol. Mi esposa no, yo sí. Busque su forma, en la forma en que usted descansa. Tal vez para usted simplemente es acostarse y dormir 10 horas, ¿cierto? Pero no duerma tanto. 2 horitas en la tarde y usted descansa durmiendo. Tal vez sea haciendo algo manual, ¿cierto? Tejiendo, usted descansa ahí, ¿cierto? O contemplando una montaña, yendo de paseo. Busque la forma en que usted descansa y propóngase sacar un espacio para descansar. 3, disfrute, goce la vida. ¿Qué cosas disfruta usted? ¿Qué cosas le sacan una sonrisa? Vaya al cine, ¿cierto? Vaya al teatro, escuche buena música, salga a vitrinear si eso le produce deleite, a ver vitrinas, salga de compras, moderadamente, pero salga de compras si eso le da disfrute. Y número 4, contemple. Quédese un momento a contemplar la creación. Si quiere una base bíblica para esto, lea Éxodo capítulo 20. Ahí están esos 4 elementos del Sabbat: detenerse, descansar, disfrutar y contemplar. 4 cositas que debemos hacer. Entonces, hoy, cada domingo, hijos, usted le van a pasar esta cuenta a su papá y le va a preguntar: papá o mamá, ¿te has detenido? ¿Has descansado? ¿Has disfrutado? ¿Has contemplado? ¿Cierto? Entonces, parte del compromiso es eso: sacar un día, 24 horas para desconectarnos. El día de descanso mío son los lunes. Por favor, no me manden chatcitos los lunes. Ayúdenme. Necesito eso. Y también la sencillez en este aspecto del descanso. Llevar vidas sencillas. A veces nuestras vidas se vuelven difíciles porque vivimos vidas muy complicadas. Entonces, por ejemplo, desecha todas las distracciones y ataduras. Casas donde hay 4 o 5 televisores. Nosotros hemos tomado la decisión en mi casa de que vamos a tener un solo televisor. Ahora bien, eso es una decisión mía, no quiere decir que ustedes tengan que tomarla. Pero, ¿qué cosas nos distraen a veces y nos separan? Un televisor. Nos sentamos a la mesa a comer y el televisor no está en el comedor de la casa, ni se prenden las noticias. Tratamos de comer sin que hayan esas distracciones. ¿Qué cosas te distraen? Algunas familias han tomado la decisión de no tener horno microondas. Vamos a tomarnos tiempo para hacer la comida bien hecha. ¿Y antes cómo la hacían? A leña, y había tiempo para todo, porque ahora no. Entonces no tienen horno microondas. Todo lo que nos invite a correr en la vida lo vamos a quitar. Vamos a ir más despacio. Vamos a quitarnos tantas ataduras, tantas cosas que nos hacen vivir una vida tan complicada. 4 o 5 computadores, ¿no? Yo necesito uno. ¿Qué cosas te distraen? 5 tarjetas de crédito, eso te complica la vida. Tomen la decisión de tener una sola y úsenla bien. Sencillez. Y finalmente, juego y recreación. Jueguen, diviértanse, salgan a jugar con sus hijos. ¿Qué les gusta jugar? A veces son los juegos de mesa. Mi casa parece un casino, tenemos como 10 juegos de mesa. Y cada vez que va alguien, jugamos algo. Jueguen también. A mí no me gusta mucho el tema físico, porque no soy muy bueno para los deportes, pero sí me gustan los juegos de mesa. Entonces en mi casa siempre van a encontrar un Rummikub, un Blitz, un Uno, un Jenga, todo eso. ¿Qué disfruta usted hacer? Juegue, viva la recreación, vaya a un parque, haga cosas que a usted le impliquen recreación. Tercer elemento, trabajo y actividad, servicio y misión. ¿Cómo puedo usar mi tiempo, mis dones, mis talentos? Cada uno de ustedes son llamados en el Señor a servir. ¿Cómo puedo usar, y no solamente aquí dentro de la iglesia, sino afuera, cómo puedo usar mis dones, mis talentos para bendecir a otros? Pero también el cuidado físico. Necesito hacer dieta, necesito hacer ejercicio, ¿estás durmiendo bien? Escuchar nuestro cuerpo es también a veces escuchar a Dios. Y yo esta semana tuve que escucharlo con una tortícolis que me dio, tuve que quedarme quieto todo un día. Pero escuchar nuestro cuerpo a veces es escuchar a Dios. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Necesitas bajar de peso urgente?
Subís 2 escalas y ya estás. ¡Ah! Necesitas escuchar tu cuerpo, el cuidado del cuerpo, porque Dios nos ha creado íntegros, no solamente somos espíritu, también somos cuerpo y somos llamados a ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Haz ejercicio, sal a caminar, qué cosas disfrutas hacer también en tu cuidado físico. Y finalmente en relaciones, salud emocional. Presta atención a los sentimientos que te están llenando. Si últimamente has estado con ira, detente. ¿Qué me está llevando a tener ira? Préstale atención a esos sentimientos, no pases derecho. Muchos de nosotros a veces quedamos como en el tanque vacío y como dicen por ahí popularmente, andamos con el olor. Y nuestra vida se conduce con el solo olor. Necesitamos a veces parar, Señor, yo necesito estar contigo porque estoy viviendo mi vida con el olor, con la predicación del domingo. Yo necesito detenerme, recargar mis fuerzas, entregarte mis cargas antes de hacer cualquier otra cosa. Orar no es perder tiempo. Estar con Dios no es perder tiempo, es ganar. Y pregúntele a las personas que han experimentado eso en su vida. A veces los que vienen los martes a la oración dicen, me rinde más el día cuando vengo a la oración. Salgo media hora tarde, pero me rinde más el día. Créale al Señor, orar es una inversión de tiempo. Muy bien, preste atención a esos sentimientos. Lleve un diario en que usted escriba cómo se siente. Los hombres somos mucho más complicados para eso, pero tenga un tiempo con un consejero. Tenga un amigo del alma, que por lo menos una vez al mes usted se reúna a rendir cuentas. ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va aquello? Que puedas expresar y abrir tu corazón frente a esa persona. Un amigo o una amiga del alma. Tiempo con un consejero. Alguien más maduro en la fe, alguien que te inspire confianza, que puedas encontrar un buen consejo. Ten tiempo para salir a caminar con alguien y hablarle de tu propia vida. Familia. Necesitamos apartar tiempo para la familia. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa? ¿Cómo puedo hacer más amada a mi esposo, a mi esposa? Y finalmente, comunidad. Siempre debe haber un elemento en la regla de vida. Tengo que hacer cosas para asegurarme de que yo viva en comunidad. No me puedo aislar. Entonces me voy a poner la regla de vida de que voy a estar en un grupo de vida en la semana. O voy a venir por lo menos al tiempo de oración. Una cosa en semana que me implique estar con otras personas. El aislamiento es lo más fácil para hacer, pero tenemos que ponernos reglas. Yo no voy a sacrificar esto, voy a tener un grupo de amigos, un tiempo de compañerismo, la reunión de hombres, etcétera. Por lo menos un tiempo en semana en que usted pueda compartir con otros hermanos, sea grupo de vida, sea martes de oración. Si quiere venir a todos, bienvenido, pero por lo menos uno en que usted se asegure eso.